Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? Yo sé que ya nos estamos acostumbrando a ese acento chileno, uruguayo, y regresar al acento cubano, caribeño. Yo sé que es un poco difícil, ¿ok? Pero por estas avenidas del conocimiento y la enseñanza de Dios, recuerden que siempre lo importante va a ser el mensaje más que el mensajero. Amén. Así que oremos en esta mañana antes de comenzar. Padre, gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por este tiempo y solo ruego, Señor, que sea yo el canal, Señor, de bendición, el instrumento que tú uses en esta mañana, Señor, para llevar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias y te decimos amén. Gloria a Dios. Dos cosas antes de comenzar. Yo no soy de La Habana es la capital de Cuba. Todo el que fuera de la capital de Cuba nos dicen guajiro, ¿ok? Es como medio despectivo, no tanto, pero más o menos lo es. Pero los guajiros tenemos algo. Los guajiros componemos una especie de poema que se llama décima o espinela. Yo en esta mañana, en señal de agradecimiento a nuestras madres, mujeres hechas a la imagen de Dios, medio que modifiqué esta décima y dice así: no es suficiente que va un regalo un solo día, 100 besos yo te daría todos los días, mamá. Para versarte quizás soy más hijo que poeta, para amarte no hay receta, ni alcanzan miles de odas. Felicidades a todas, madres, mujeres, hijas, tías, abuelas, suegras de este planeta. Amén. Que el Señor les bendiga. De verdad, es un increíble privilegio conocerlas a todas sabiendo que son un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y segundo, gracias a nuestro pastor de enseñanza, Andy, que nos ha dado la oportunidad de compartir en esta mañana la palabra. Yo le daba gracias ahorita y él me decía: tengo mucho que aprender. ¿Sabe que el pastor de enseñanza diciéndonos tengo mucho que aprender? De verdad que es algo que realmente es algo muy gratificante para todos nosotros. Amén. Así que gracias a Dios por su vida y por esta oportunidad. Amén. Comenzamos una serie hoy en este periodo estival. Amén. Que nos va a comprometer con personajes bíblicos del Antiguo Testamento. En el día de hoy, comenzando esta serie, vamos a estar hablando sobre Daniel. Yo creo que si usted nació en un hogar cristiano, fue a escuela dominical, si hay uno de los primeros personajes que usted le enseñan es a Daniel. Y a Daniel en el foso de los leones es una historia que seguramente usted conoce. Pero hoy el texto que nos compromete o que nos compete en esta mañana está en Daniel capítulo número 1. Yo creo que Daniel tiene mucho que enseñarnos a nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Es una guía y faro para muchas respuestas que no encontramos. Y yo me puse a pensar, ¿cómo sería si el mismo Daniel introdujera este estudio? Y entonces dije, bueno, ¿cómo sería si Daniel en primera persona se presentara a él mismo antes de que hablaran de él? Seguramente comenzaría diciendo algo así como que Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam. Y yo, Daniel, pero aunque somos una comunidad multicultural, todavía no le llegamos al hebreo, así que háblanos en español, ¿no? Pues mi nombre es Daniel. Y fui un joven, quizás como muchos de ustedes, que me sacaron de mi tierra y me llevaron a otra. Y fue sumamente difícil y quizás muchos de ustedes pueden comprender la magnitud de lo que es estar separado de tu cultura, de la gente que te quiere, de la gente que te vio nacer, de la fe en la que creíste que fue removida al desplazarte a otro lugar. Pero quiero animarlos que así como yo encontré respuestas en nuestro Dios, así también ustedes lo hagan. Y siempre recuerden
que ustedes no son danielitas, ni abramitas, ni moseístas, ustedes son cristianos. Y si yo les fuera a preguntar algo a ustedes, yo les preguntaría, ¿qué se siente vivir con el Espíritu Santo de Dios dentro de ustedes? Porque yo no tuve esa oportunidad. Algo así, en mi mente, imaginé yo, que fuese Daniel presentándose a él mismo. Pues en esta mañana vamos a hablar de Daniel, pero siempre con la mirada puesta en la soberanía de Dios sobre la historia humana. Dios está por encima de cualquier situación que nos abrace en este momento. Amén. Así que si usted es tan amable, por favor, podemos ir a Daniel capítulo número 1. Vamos a leerlo. Ok, vamos a estar leyendo 9 versículos de este capítulo. Daniel capítulo número 1, del versículo número 1 al versículo número 9. Si usted es tan amable en seguirme en la lectura. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se lo llevó a la tierra de Sinar y a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno y serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, todos dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le dio órdenes que les enseñara las escrituras y la lengua de los caldeos. Y el rey les asignó ración diaria, los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, José, Manuel, Arián, Francisca, Ana. Póngase usted ahí en ese lugar. Amén. De los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que bebía, y pidió al jefe de los oficiales o al capitán de los eunucos que le permitiera no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel hallar buena voluntad y gracia ante el jefe de los oficiales. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que esta serie que comienza, que se va a enfocar mucho en personajes, cuando uno se acerca a un personaje, uno tiene que acercarse desde muchas aristas. Uno tiene que hablar de la historia, de las circunstancias particulares, sociales, culturales, religiosas que rodeaban a los personajes. Uno tiene que acercarse desde una posición, por supuesto, espiritual, para encontrar en él verdades espirituales que sean relevantes para nosotros hoy. Uno tiene que acercarse también desde la cultura, desde la geografía, de manera tal que usted pueda comprender en real magnitud a qué se enfrentaban los personajes bíblicos en su época. Y como ya dije, encontrar en ellos puntos de coincidencia que para nosotros son relevantes hoy. Por tanto, hablar de Daniel, usted dice, quizás usted ya ha escuchado la historia de Daniel, pero yo quiero resumírsela en esta mañana, hacerle un breve resumen de la historia de Daniel para entender qué es lo que está pasando acá, por qué llegamos a este punto donde el reino de Judá fue invadido por los babilonios, se lo llevaron cautivos y ahí Daniel encontró entonces una situación muy difícil para su posterior vida. Yo creo que hablar de registros extrabíblicos
es muy importante a la hora de comprender la historia. Pero yo voy a dejar que la misma Biblia se explique a ella. Y usted puede buscar referencias, por ejemplo, hay hallazgos arqueológicos, hay, por ejemplo, estelas del tiempo del imperio babilónico que hablan precisamente de cómo el reinado de Judá fue cautivo. Hay historiadores de la época o posteriores a ella, como Herodoto de Halicarnaso, que hace referencia a cómo lucía Babilonia, cosa que vamos a ver después. Pero dejemos que la Biblia nos sitúe en tiempo y espacio sobre lo que estaba sucediendo acá. Tiempo de los reyes. Recuerde que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, fueron a la tierra prometida, ahí luego vino el tiempo de los jueces, después ellos quisieron que se levantaran reyes, el primer rey fue Saúl, luego vino David y luego vino Salomón. Y a partir de Salomón, por las cosas malas que había hecho, sus hijos se levantan, dividen el reino y ahora en vez de un reino hay dos. Está el reino del norte que agrupaba alrededor de unas 10 tribus y estaba el reino del sur que agrupaba a unas 2. El reino del norte eran los chicos malos de verdad del barrio. Estos tipos eran casi de lo peor, ¿no? Y fueron los primeros en ser conquistados por el imperio de los asirios. Aún quedaba el reino del sur y todavía quedaba esperanza que ellos conservaran las verdades que Dios les había revelado. Pero venía un rey y era malo, venía otro y también era malo, y así uno tras de otro venían 4 reyes malos y venía uno bueno a restaurar lo que ellos habían hecho. Aquí tenemos una línea cronológica de todos esos hechos. Yo sé que hablar de historia, yo sé que a lo mejor usted es más de matemática o de química y no le gusta la historia, pero es necesario hacernos una ubicación cronológica de lo que está pasando acá. Y pasó el tiempo y venía un rey y venía otro. El reino del norte o el reino de Israel fue llevado cautivo por los asirios. Esto ocurrió alrededor del año 721, pero siguió pasando el tiempo y vino a escena un rey en el reino del sur. Y este reino del sur, que era bueno, no voy a poner comillas, era un rey bastante bueno, se llamaba Ezequías. Ezequías un día se enferma, él no quería morirse. Dios de alguna manera le extiende la vida unos 15 años más y él celebra. ¿Ok? Él celebra y les da todo a conocer que Dios lo había sanado y que le había extendido la vida. Y de alguna manera le había hecho saber a todos, en este tiempo el reino del sur tenía como cierta afinidad con la ciudad de Babilonia, que todavía no era imperio, ¿ok? Todavía pertenecía al reino de los asirios. Y entonces viene el príncipe de Babilonia y le enseña todas sus riquezas. De alguna manera hace bluffing de todo lo que tenía. Mira cuántas cosas tengo, mira todos los utensilios de oro que tengo, los tesoros que tengo. Y viene el profeta Isaías y le habla a Ezequías y le dice: Ezequías, lo que acabas de hacer es la tontería más grande que has hecho en tu vida. Y podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo número 20, esta profecía de Isaías a Ezequías, donde le dice: oye palabra de Jehová. He aquí que vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrados, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto es una profecía dada unos 120 años antes. Pasó el tiempo. Y me voy a remitir acá a la cronología. A ver, se me fue. Ok. Pasó el tiempo, vino un rey, Manasés, luego vino otro, Amón, luego vino otro, Joacás, el cual, Josías, perdón, el cual fue muy bueno, fue un reformador de su tiempo. Luego vino el hijo de él, que era pésimo, y luego vino Joacim, o Joaquín, se escribe acá. Y ese es el tiempo contemporáneo a Daniel. En este tiempo, recuerde, Isaías había dado la profecía, en este tiempo el profeta de turno era Jeremías.
Jeremías, viendo la maldad de que una y otra vez el Señor había llamado a arrepentimiento al reino de Judá y ellos seguían en sus malos haberes, entonces Jeremías, y gran parte del libro de Jeremías son profecías son primero llamadas al arrepentimiento al reino de Judá y luego profecías en contra de lo que había de venir. Jeremías profesa esta profecía, valga la redundancia, sobre el reino de Judá. Y dice: así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. Y luego Jeremías les responde y dice: he aquí viene el reino de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán crueles. Y crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Todo esto pasaba en los tiempos de Daniel, un pueblo desobediente a su Dios, un pueblo que los había sacado de esclavitud, y ellos una y otra vez adoraban a Baal, adoraban a Acera, hacían alianzas políticas con Egipto, hacían alianzas políticas con Babilonia, pero se olvidaban de que su fortaleza y de que su victoria venía del Señor. Y entonces el Señor trajo sobre ellos el reino de Babilonia para llevarlos cautivos por 70 años, para hacerlos recapacitar de sus malos caminos. Este es el inicio de la historia de Daniel. Daniel, y quizás hay que ponerlo como en contexto, ¿no? Daniel, imagínense, un joven, para este tiempo quizás Daniel tenía unos 15 a 20 años más o menos. Imagínense un joven a punto de graduarse, vamos a decir, de high school. Escoja a su high school preferido del pueblo, no sé cuál sea. Y que sea llevado cautivo a la Nueva York de ese tiempo. Imagínense, yo sé que este pueblo es maravilloso y cada vez que digo pueblo alguien me dice: no es pueblo, es ciudad, ¿no? Pero imagínense y acá todo está bueno, acá todo es bonito, acá todo es tranquilo. La gente de fuera viene acá para encontrar tranquilidad. Imagínense un joven de estas circunstancias que fuese llevado a la Nueva York de ese tiempo. ¡Wow! Cabría muchos sentimientos encontrados. Dejé a mi familia, dejé a mi casa, dejé a los que me quieren, dejé mi red de apoyo, a la gente que está alrededor de mí. Dejé mi iglesia allá en Grace Bible Church, iglesia maravillosa, y me trajeron acá a esta gran ciudad. Más o menos eso vendría siendo como la circunstancia contemporánea de lo que le pasaría a Daniel. Hablar de esto en este tiempo, yo creo que nos viene a la mente muchas cosas. Yo creo que muchos de nosotros pudiésemos ponernos en el papel de Daniel hoy. Pero antes de hacer eso, yo creo que haciendo un resumen de lo que vamos a hablar hoy, porque yo creo que se puede resumir en un problema, en un enfrentamiento al problema y luego en un resultado. Todo lo que vamos a hablar hoy acá yo creo que se resume en esas tres cosas. La vida de Daniel en este capítulo 1, llevándolo cautivo a un exilio, nos puede representar a nosotros, y luego vamos a ver cómo cada uno, yo creo que de los grupos representados en nuestra comunidad, nos podemos identificar con Daniel. Pero no pierda de vista que esto se trata de un problema, de cómo Dios nos anima a responder a ese problema y de cómo Dios nos trae resultados en la manera que respondemos al problema. Ok, dicho esto, hablemos de Babilonia. ¿Qué representaba Babilonia para ese tiempo, pero también qué representa a lo mejor para nosotros Babilonia en este tiempo? Como yo le decía al principio, se piensa que Heródoto de Halicarnaso, que es un griego, que es el padre, se considera el padre de la historia moderna,
describía a Babilonia de la siguiente manera. Está situada en una gran llanura, forma un cuadrado y en cada lado tiene una extensión de 120 estadios. Así el perímetro de la ciudad tiene en total 480 estadios, algo más de 85 kilómetros. Esto es por consiguiente la enorme extensión de la capital de Babilonia, y que nosotros sepamos, su trazado no era comparable al de ninguna otra ciudad. Es decir, imagínense vivir en College Station y que te lleven a Nueva York. Imagínate vivir en un círculo cerrado, en un círculo religioso que estaba en decadencia, pero que te lleven a una gran ciudad. Porque eso representa a Babilonia. Un lugar que te deslumbra, un lugar que va a atentar contra los fundamentos de lo que tú crees hasta el momento, pero que es inmenso. Más o menos esto es una representación en IA de cómo luciría Babilonia. Recuerde que una de las 8 maravillas del mundo eran los jardines colgantes de Babilonia. Los babilonios habían hecho un meandro, habían hecho una derivación del río Éufrates dentro de la ciudad. Es decir, eso estaba rodeado de desierto. Vamos a examinar un poco la geografía. Babilonia estaba situada en medio del Medio Oriente, valga la redundancia, pero estaba rodeado del río Éufrates. Los babilonios habían derivado el río dentro de la ciudad, de manera tal que los jardines eran irrigados con el meandro de este río y habían hecho una ciudad fabulosa, maravillosa, increíble. Jerusalén, como arquitectura, como diseño arquitectónico, no le llegaba ni a la chancleta, como decimos en Cuba, de lo que era Babilonia. Entonces imagínense un joven que se halla en una situación de exilio llegar a este lugar. Y hay una parte triste, o hay una cara de la moneda que es triste, lo es, porque dejaste a los tuyos, dejaste a la gente que te quiere, dejaste a la gente que te rodea y que te da apoyo, pero luego llegas a una ciudad maravillosa que te vuela la cabeza, blow your mind, te deslumbra, ¿ok? Y eso representa Babilonia. Cuando leemos el texto, yo quiero que recapacitemos en algo. Lo subrayé acá. Nabucodonosor pide, número 1, que trajese de los hijos de Israel. Él escogió a quienes iba a traer de Jerusalén hacia Babilonia. Cuando usted hace una comparación del reino asirio con el reino babilónico, los asirios eran despiadados. Los asirios tenían técnicas ellos desollaban a sus esclavos, le quitaban las pieles y la colgaban en sus casas como trofeos de guerra. Incluso cuando los llevaban cautivos, le ponían argollas en su nariz y los insertaban como si fueran peces, y así los llevaban cautivos, en este caso a Nínive, que era la capital del reino asirio. La técnica de los babilonios era otra. La técnica de los babilonios era escoger lo mejor del pueblo, de los pueblos que conquistaban, y traerlos hacia su capital, que era Babilonia, por supuesto, y ahí comenzaba un proceso de adoctrinamiento para que sirviesen en el rey, en la casa del rey. Número 2, dice, enséñales, o que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. Tráelos, pero no solamente tráelos, tráeme a los mejores, pero dentro de los mejores que tengan capacidad para aprender lo nuevo que ellos saben, quítaselo y ponle dentro de ellos nuevos conocimientos. Y número 3, a estos, dice, el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Por tanto, aquí vemos 3 cosas que nos llaman la atención cuando observamos el texto. Tráelos, edúcalos y cámbiales la identidad. Por eso cuando hablamos de Babilonia, de lo que representó para Daniel, yo he visto acá, o podemos identificar 3 cosas. Número 1, aislamiento físico, adoctrinamiento intelectual y cambio de identidad. El traslado de Jerusalén a Babilonia precisamente fue eso, aislamiento físico. Enséñale letras y la lengua de los caldeos. Número 2,
un adoctrinamiento intelectual. Cámbiales el nombre, un cambio de identidad. Y a todo esto yo le he puesto la seducción opresora de Babilonia, o la opresión seductora de Babilonia, como usted quiera llamarle. Porque ciertamente hay una opresión sobre estas nuevas personas que llegan, pero la metodología, la técnica que usaba el babilonio era la seducción. Le dice, ven, olvídate de todo lo que tú conoces y ven a formar parte de lo nuevo, de lo moderno, de lo maravilloso, lo que tú sabes, y tu identidad está desactualizada. Yo creo que llegado a este punto, ya usted de alguna manera puede ir trazando hilos de coincidencia entre lo que representa Babilonia en ese tiempo y lo que representa Babilonia hoy. Aislamiento físico, adoctrinamiento intelectual y cambios de identidad. Cuando usted hace un estudio de los nombres que tenían Daniel y sus amigos y los nuevos nombres que recibieron, por ejemplo, Daniel, ¿qué significaba? Dios es mi juez. Ananías, la gracia del Señor. Misael, ¿quién es como el Señor? Azarías, Dios es mi ayudador. Cada uno de los nombres hacía referencia a su Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios de Jerusalén. Pero llegado a Babilonia, dijeron, tu Dios aquí no cabe, estás desactualizado. Ese Dios que te enseñaron tus padres no es el Dios que cabe en este nuevo modelo de sociedad. Por tanto, tienen que tener nuevos nombres. Belsasar, a Daniel le pusieron, el cual quiere decir Bel, que es un dios babilónico. Bel protege al rey. Sadrach, mandato de Acu, también dios babilónico. Mesac, ¿quién es lo que Acu es? O Abed-Nego, siervo de Nego, que es dios babilónico. Por tanto, cada uno de los nombres de ellos, y en la cultura hebrea saben que el nombre era sumamente importante. Ellos no se iban a poner como nosotros hacemos en Cuba, Yumisis Lady, Yukis Lady. Los nombres, ellos no eran así. Ellos ponían nombre porque cada uno de los nombres, de alguna manera iba para ellos su creencia que su nombre iba a hilvanar su destino. Por tanto, si yo recibía un nombre bien cristiano en ese tiempo, mis padres estaban garantizando de que yo por lo menos me acordara, cada vez que dijeran mi nombre, me acordara de mi Dios. Esa era su cultura, y ahora llega una nueva y le dijeron, quita todo eso, delete, eso aquí no funciona, cambio de identidad, tu nombre no lo necesito acá, quiero una nueva identidad más moderna, que sea más como nosotros, así que olvídate de Daniel, tú te vas a llamar ahora Belsasar. El punto de todo esto, la estrategia babilónica era hacer un cambio de identidad. Imagínense un joven de 15 a 20 años más o menos, ¿ok? En esos años de formación es que uno comienza a formar su identidad, recibe instrucción del padre, del maestro, de la familia, y poco a poco te va formando una imagen más realista de ti mismo, teniendo referencia. Cuando te quitan la referencia, entonces te pierdes. Esta era la estrategia de Babilonia. Cuando hacemos un análisis de Babilonia, buscando siempre un significado profético, simbólico y espiritual, nos damos cuenta, por ejemplo, de que Babilonia es mencionada por primera vez, por ejemplo, en Génesis capítulo número 10. Estaba el reinado de Nimrod. Nimrod, uno de los descendientes de Noé, tenía a su cargo muchas ciudades. Una de estas ciudades era Babel, donde estaba ¿qué? La torre, ¿ok? Babel es Babilonia. Dios había mandado, cuando crea a Adán, ¿qué le dijo? Fructifícate y ¿qué? Multiplícate. Nimrod, contrario a la estrategia de Dios, dice, yo no necesito que ustedes se multipliquen. Yo los necesito a ustedes tenerlos controlados bajo mi reinado. Por tanto, Nimrod reinaba sobre un grupo de ciudades. La más prolífica de esta ciudad era Babel. Y en Babel él dijo, vamos a concentrarnos todos, no se multipliquen, vamos a concentrarnos todos en un solo lugar para yo tener dominio sobre ustedes. Y el plan era construir una torre
bien alta, que llegara al cielo para hacer una demostración de poder en contra del Dios Todopoderoso. No sé, yo creo que eso sería lo más ilógico, pero es que eso representa Babel. Babel va en contra de todo lo que Dios proclama. Por tanto, a lo largo de la Biblia, y hablando ya más bien en temas escatológicos, el significado de Babilonia alcanza su punto culminante en el libro de Apocalipsis. Se nombra en Génesis, hay referencias incluso a lo largo de la Biblia, pero alcanza su clima de significado escatológico, de tiempos finales, en el libro de Apocalipsis. Acá en el capítulo 17 y capítulo 18 del Apocalipsis se habla de Babilonia, de la gran ramera. Yo no me voy a atrever a decir quién es Babilonia hoy. Si usted a lo mejor ha estudiado, usted puede decir o puede haber escuchado o leído que Babilonia representa a la Iglesia Católica, que Babilonia representa a la ONU. Yo recuerdo en mi pueblo, yo soy de un pueblo pequeño en Cuba y había una iglesia pentecostal. Le gustaba repartir muchos tratados. Yo me acuerdo, y en ese tiempo no era cristiano, yo me acuerdo que un día un hermano pentecostal de la época me da un tratado y hablaba de la gran ramera, de la gran Babilonia. Y decía que la gran ramera, que Babilonia era la ONU, la Organización de Naciones Unidas, por sus siglas. Y yo no era cristiano. Y yo me acuerdo que mi familia era muy comunista y yo llegué a la casa con el tratado. Tiene que entender el contexto político de Cuba. Yo le dije, papá, los religiosos me acaban de dar un tratado contrarrevolucionario diciendo que la ONU es la gran ramera, es una Babilonia, es algo muy malo. Yo no voy a hacer esto en esta mañana. Yo solamente voy a acotar qué representa Babilonia, porque Babilonia sí tiene un significado espiritual en el tiempo de hoy. Babilonia representa la tensión entre el orgullo humano y la soberanía divina. La historia de la Torre de Babel, de la caída de Babilonia, destaca la inutilidad, y entiende esta palabra, de los esfuerzos humanos de exaltarse por encima de Dios. El libro de Daniel se resume en esto, que no podemos ir por encima de un Dios todopoderoso. Dios es soberano y su soberanía está en control de la historia humana. Por mucho que querramos, nunca podremos, y no nosotros, cualquier otra persona que se alinee con conceptos, proclamaciones rebeldes en contra de la soberanía de Dios, va a fracasar. De eso se trata Babilonia, hacer una seducción opresora donde las personas digan, esto es bueno, pero realmente lo bueno te conduce a levantarte en contra de Dios. De eso se trata Babilonia. Y era la circunstancia histórica, social y religiosa que enfrentó Daniel en su tiempo. Ahora, ¿cómo luce hoy Babilonia en este tiempo y qué efectos tiene sobre nosotros? A continuación voy a presentar una serie de datos, números y cosas. No te pierdas, quédate conmigo. A lo mejor si tú no eres de números, pero mantén tu atención en esto porque yo creo que es relevante de qué manera hoy, como Danieles de este tiempo, estamos enfrentando a una Babilonia que nos seduce para oprimirnos, pero para levantarnos en contra de la soberanía y los mandatos de Dios. De eso se trata. Yo dejé esta slide en inglés a propósito, porque voy a caracterizar a tres grupos: a estudiantes, a migrantes y a familias en general. Cada uno de ellos puede encontrar concordancia en la persona de Daniel. ¿Cómo luce la Babilonia hoy alrededor de nosotros? Y cómo nosotros, como los Danieles de este tiempo, podemos ser seducidos o atraídos por ella para olvidarnos de nuestro Dios, para hacer un cambio de identidad, para separarnos de lo que nos da seguridad. Entonces, número uno,
los Danieles estudiantes de este tiempo. Yo creo que es relevante hablar en nuestra comunidad de fe sobre los estudiantes de college, sobre los estudiantes universitarios. Hay un libro muy interesante que se llama Fe en el Exilio. En esto trata muchos temas, pero uno de los temas de que trata de cómo los estudiantes universitarios cada vez más en los Estados Unidos se apartan de la fe familiar, y una vez que cursan la universidad, de alguna manera el 64% de los estudiantes que profesan ser cristianos al entrar a la universidad se apartan, abandonan o significativamente reducen su práctica de fe en sus vidas. Escucha ese número, 64%. Es decir, estamos hablando de que casi cada 2 de 3 estudiantes que se consideraban cristianos en su año de senior en high school, cuando terminan su año de senior en college, abandonaron su fe. Las causas que plantea este libro son variadas, solo traje algunas, sumadas con otros estudios. Número 1, en el año de senior, cuando el estudiante de senior en high school se gradúa, ellos también dicen, ya yo me gradué de la iglesia. Es decir, ya yo cumplí con mi familia, ya yo fui a la iglesia, pero ahora me toca hacerlo por mí mismo. Entran a una etapa donde se hacen cuestionamientos morales e intelectuales de todo, porque son estudiantes universitarios, porque tienen una capacidad intelectual para interactuar con el mundo que los rodea desde una perspectiva así, intelectual. Y todos se lo cuestionan, todos se lo preguntan, pero ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó lo otro? Y entonces dicen, estoy en la posición ahora de cuestionarme la fe que me enseñaron mis padres. Soy libre de hacerlo. Vivo en un país libre, me respalda la Constitución, ¿ok? Así que yo puedo hacerlo. Mis padres que me pagan la universidad, ¿ok? Pero la vida es mía. Buscan identidad dentro de la nueva comunidad que los rodea. ¿No le parece esto a Babilonia? ¿Ok? Salen del núcleo familiar. Soy el Daniel en medio de algo que me rodea, que es más grande que yo. Pero ahora tengo la necesidad de interactuar con otros, de saberme nuevo, de decir, ok, yo puedo hacerlo por mí mismo. Y entonces luego vienen los fallos morales. Se sienten culpables, no se sienten dignos de ser cristianos porque no tienen bases sólidas en la fe. Y entonces lo que se conoce como el life wild, vive salvaje, vive a tu manera, le cobra factura. El resultado, como ya te dije, es que el 64%, 2 de cada 3 estudiantes que entran a la universidad, cuando la abandonan, posiblemente ya no se reconozcan como cristianos. Lo que pasa en este pueblo a veces no es un fiel retrato de la sociedad. Yo no he tenido la posibilidad de caminar todos los Estados Unidos. He ido apenas a dos o tres ciudades. Pero cuando usted ve las noticias todos los días, usted se da cuenta que esto es verdad. Por eso, hablando hoy del Día de las Madres, es tan importante tener una comunidad de fe que le dé abrigo a nuestros estudiantes de college, que se sientan parte de modelos familiares exitosos de familias cristianas. Que ellos vean que sí es posible. Que no sean un grupo aparte de nuestra comunidad, sino que interactúen con nosotros y vean de que, hey, I can do it. Yo puedo hacerlo como lo hizo mi papá. Y que no sientan la opresión de las circunstancias sociales, económicas que los rodean, que los lleven a fallar y digan, ser cristiano no es para mí. Esos son los primeros Danieles que nos competen en esta mañana. Pero hay otros Danieles que ahora usted se va a sentir más representados por ellos. Los migrantes cristianos en el mundo. Yo creo que una gran parte de los que estamos acá nos podemos identificar como Danieles de este tiempo, que somos migrantes cristianos. ¿Usted recuerda la primera declaración de la opresión seductora? Pues un traslado físico.
Eso hacemos los migrantes. Dejamos nuestras raíces familiares, culturales y nos movemos por diversas razones a un nuevo lugar. Estoy tomando datos del Pew Research Center. Es una organización que está situada en Washington, D.C., que hace unos estudios increíbles, se los recomiendo, sobre temas sociales, religiosos, políticos. Es de verdad increíble los datos que podemos encontrar. De manera general, describen que hay 131 migrantes cristianos en el mundo, que representa el 47% de todos los cristianos. Y ya han viajado un promedio de 2.400 millas. La mayoría, o una gran parte, o el 35% de estos cristianos están o son nacidos en Europa. Todo esto viene por la guerra de Rusia, con Ucrania, migraciones internas dentro de la Unión Europea. Pero hay un segundo grupo bastante grande que es o somos los latinoamericanos y caribeños, que decidimos dejar por diversas razones, como ya dije, nuestros países natales y movernos. Ahora, ¿quién nos recibe? Número uno, pues Europa, pues recibe toda esa migración interna, pero número dos está Norteamérica, y vamos a ver que dentro de Norteamérica, por supuesto, nos reciben los Estados Unidos. Aquí hay unos datos, está el top 10 de los destinos que reciben cristianos migrantes en el mundo. En el número uno, ¿quién está? América the Beautiful. Ha recibido alrededor de 35 o más de 35 millones de cristianos migrantes all around the world, alrededor de todo el mundo. ¿Ok? También encontramos Alemania, Rusia, pero Estados Unidos, como en todo, está en el número uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿De dónde vienen? Pues de nuestro México lindo y querido. ¡Au! Estados Unidos ha recibido alrededor de 11 millones de cristianos migrantes de México. Pero no solo de México. Puerto Rico ha enviado, por decirlo así, 1.8 millones de migrantes. Filipinas ha enviado más de 2 millones de migrantes a los Estados Unidos. Todo eso nos convierte en una masa, en una población de la cual nos podemos identificar como Daniel. ¿Por qué? Porque hay desafíos al ser creyentes en una nueva sociedad. Número uno, hay dificultad para acceder a las prácticas religiosas por el idioma sobre todo, porque esto es un país libre. Pero hay veces que usted no encuentra a la iglesia que le conviene. No es mi caso. Yo, desde que llegué a los Estados Unidos, he asistido a una sola iglesia, pero yo creo que en su andar cristiano en los Estados Unidos, quizás usted ha saltado por muchas iglesias y eso evoca nostalgia. Usted quiere vivir o recordar la iglesia madre que usted dejó en su país natal. Usted quiere a lo mejor escuchar, ver las mismas cosas, escuchar las mismas canciones. Y entonces hay una dificultad en la práctica religiosa. Lo hay. Es una barrera que encontramos. En esta iglesia no me gusta cómo cantan. En esta iglesia no me gusta que hay muchos gringos. En esta iglesia no dan tacos al final, dan solo café. Yo no quiero café, yo quiero tacos. Y entonces te encuentras con una serie de barreras culturales y lingüísticas que cuando las vas sumando todas, te vas dando cuenta que te van apartando, no solo físicamente, sino también cultural y hablando también de prácticas religiosas, que te das cuenta entonces que comienzan una serie de conflictos internos dentro de ti, así como también lo sufrió Daniel. Los migrantes pueden experimentar un conflicto entre su identidad cristiana y su experiencia de desarraigo. Eso nos pasa. Nosotros somos como Daniel en el exilio. Un día como hoy es muy significativo para nosotros. Muchas de nuestras madres no están entre nosotros. Y usted se viene a cuestionar, ¿yo habré tomado la decisión correcta? ¿Habrá sido Dios realmente soberano al permitirme venir a este país? Usted seguramente lloró anoche, recordando cuando
iba a la iglesia con su mamá y seguramente pensó, mañana no voy a estar con ella. Son conflictos que como Danieles de este tiempo enfrentamos. También cambia nuestra percepción del mundo. Y usted en ese cambio, así como los estudiantes, también nos cuestionamos cosas. Usted a veces cuestiona eso, cuestiona la soberanía, cuestiona por qué Dios me trajo aquí, por qué estoy aquí, Dios estará realmente conmigo, por qué no lo estoy haciendo bien económicamente. Y entonces yo veo que todo el mundo a mi alrededor, pues, le va bien, ¿por qué a mí no? Y pone a Dios, lo sienta en el banquillo de acusados en su vida. Y dice, tú no estás en control de mi vida. Así como Daniel seguramente tuvo noches que lloró y se cuestionó, ¿por qué yo estoy pasando por esto? También nos pasa a nosotros. Un grupo más general viene a continuación. Yo creo que los efectos de esta Babilonia contemporánea están golpeando fuertemente en nuestros valores cristianos. Les voy a enseñar una gráfica. Esta gráfica, que también es del Pew Research Center, es la tendencia, mírelo bien, es la tendencia de la población cristiana en los Estados Unidos. Estamos hablando de que en el año 1972 el 90% de la población se identificaba como cristiana. En el año 1972 el 90%. En el año 2020, que es el último dato recogido, había caído a un 64%. La proyección para el año 2070, wow, está un poco desalentadora. En el mejor de los escenarios, estamos hablando de que un 54% de la población en el año 2070, la población americana, se va a considerar cristiana. Ese es en el mejor de los escenarios. Eso es permitiendo que cristianos migrantes sigan llegando a este país. Eso es sabiendo que las familias van a seguir transmitiendo la fe a sus hijos. El peor de los escenarios es que solamente, escuche esto, el 35% de la población se va a reconocer como cristiana. Hoy, ¿qué tenemos? Que el 31% de las personas criadas en la fe cristiana se desvinculan de ella entre los 15 y los 29 años, muy a tono con la estadística anterior. Las familias cristianas solamente están siendo efectivas en un 30-31% a la hora de transmitir su fe a sus hijos. ¿Cómo está el trabajo entre los no convertidos? Solamente se alcanza un 21% de la población esa que se convierte cada vez más no afiliada, o lo voy a decir atea. Solamente las iglesias alcanzan el 21% de esa población. Hay un desbalance. Se va el 31% y solamente alcanzamos el 21%, y aún así se nos está yendo más del 69%. Número 2, esto es un país libre, de aquí que viene el que quiera. Pero yo quiero que usted sepa que Estados Unidos es el campo misionero más grande para las religiones del Islam y del hinduismo. Nosotros enviamos misioneros, pero be aware of this, ellos también lo envían hacia nosotros. Esta población de religiones no cristianas, a pesar de que nosotros decrecemos, ellos están creciendo. Y el último factor es la natalidad. Cada vez las mujeres deciden parir menos, por diferentes razones. Todo esto se complementa con lo siguiente. Cuando usted hace una valoración, quédese conmigo, no se vaya. Ahora vamos para la palabra de Dios. Son muchos datos, lo sé, I know. Pero mira para acá, porque esto es relevante. Si hacemos un análisis por generaciones, los baby boomers, no sé, piensa en un baby boomer acá, alguien que tenga entre 60 y 70 años. Mire cómo ellos hacen su práctica religiosa. Todos ellos, alrededor de un 58%, ora diariamente. Los millennials como yo, ¿ok? Solamente alcanzamos que un 31% de nosotros oramos diariamente. ¿Qué tal de ir a los servicios los domingos?
Alrededor de un 50% ellos van a los servicios. Nosotros, los millennials, solamente un 24%. Cuando usted analiza todo eso, la práctica religiosa va en decadencia cada vez que pasa una nueva generación. Muy acorde con las estadísticas que expusimos anteriormente. Mire este último dato, ya vamos a la palabra de Dios, ¿ok? ¿Cómo están las denominaciones en los Estados Unidos? Cómo la Babilonia moderna está cada vez encerrando más a las denominaciones y cómo se expresa esto en los números. Todas las denominaciones decrecen en número, menos una, que son las no denominacionales, como esta iglesia. Por tanto, hay un modelo de éxito en lo que estamos haciendo, pero en general, todas decrecen. El total es que entre el año 2007 al 2024, en 17 años, se ha perdido o se han desafiliado cerca del 11% de la población adulta de los Estados Unidos. Si tenemos en cuenta que esa población adulta son más o menos 250 millones de personas, estamos hablando que en 17 años, unas 25 millones de personas se han desafiliado de la fe cristiana. ¿Ok? Eso da a 3 personas por minuto. Cuando terminemos esta enseñanza, alrededor de unas 175 personas como promedio, ninguna de aquí, por supuesto, habrán tomado la decisión de abandonar la fe. Todo esto equivale, se lo voy a poner en perspectiva, a la población de El Salvador, de Honduras y de Costa Rica y de Panamá juntos. Todo eso equivale a toda la matrícula universitaria de los Estados Unidos, más todas las personas que visitaron a Chick-fil-A durante 2 años. Eso para que tenga una referencia. No quiere decir que si usted va a Chick-fil-A va a dejar su fe. Al contrario, es el pollo del Señor. Amén. Esto es las consecuencias de una Babilonia. Esto es nuestra realidad. Hoy, Daniel tuvo la suya. Nosotros tenemos la nuestra. Y todas estas estadísticas también nos llevan a un desafío. Son todos desafíos de cambio generacional, aumento de la educación en la ciencia, cada vez una sociedad más secularizante. Usted se sienta a Netflix, pero en cada una de las películas le van a colar un personaje LGBTIQ, no sé cuántas letras le van a poner. Usted cada vez, los cristianos tienden más a identificarse como no afiliados. Cada vez tendemos más a dejar nuestra fe familiar. Toda esa es nuestra realidad. Y es verdad. Pero hubo una respuesta de parte de Daniel. Y es a lo que Dios nos quiere llevar en esta mañana. Daniel capítulo 1, versículo número 8. Pero, siempre en nuestra historia, no importa lo fea que esté, siempre va a haber un pero de parte de Dios para nosotros. Siempre va a haber un cambio de trama. Siempre va a haber un cambio de dirección cuando todo parezca perdido. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Voy a hacer un estudio rápido de esta palabra, la palabra en hebreo, porque este libro fue escrito en hebreo, no en arameo. Es Gaal. Gaal tiene 2 raíces o tiene 2 definiciones. Número 1, es una definición más literal, que significa eso: aborrecer, detestar, rechazar. ¿Ok? Pero tiene un segundo significado que apunta a redención. La palabra Gaal, usted la encuentra en muchos pasajes del Antiguo Testamento para referirse a la redención. Yo me voy a ir por esa referencia. Yo me voy a ir por esa definición, por la definición de redención, porque quiero traer a colación en esta mañana de cómo en una situación desafiante, en una situación que parece casi perdida, la redención nos va a traer la respuesta. Esa palabra pues significa todo eso, y podemos encontrarla, por ejemplo, cuando Israel bendice a José en Génesis capítulo 48, en el Salmo número 72, escrito por Salomón, donde habla de engaño y de violencia redimirá, y usa la palabra Gaal. Pero
esta palabra encuentra su definición cúspide en el libro de Ruth, donde es un libro que por excelencia habla de la redención. Aquí el término de redención se usa con el pariente redentor, porque eso es la redención. La redención se trata de que una persona que estaba en esclavitud, una persona que no podía salir de su condición actual, necesitaba a un tercero que lo rescatara, que lo sacara a pagar el precio por su esclavitud o por su condición legal y lo rescatara de la condición. Daniel se puso en una posición de Gaal, en una posición de redención, donde él entendió que lo mejor que podía hacer era verse insuficiente a la circunstancia que lo rodeaba para entonces abrazar la suficiencia de Dios. De eso se trata la redención. La redención apunta a nuestra insuficiencia, a nuestra incapacidad, pero a la capacidad de Dios para rescatarnos. Todas estas estadísticas y todas estas realidades es eso, es verdad, son realidades que nos embriagan, que nos afectan, y si no tomamos una medida, pues de alguna manera veremos cada vez a una sociedad más decadente, así como estaba el reino de Judá, que de alguna manera fue conquistado por un imperio fuera de ellos y lo llevó cautivo. Quizás no sucede exactamente eso en este tiempo, pero vivimos en una sociedad que cada vez nos empuja más a olvidarnos de nuestro Dios. Pero la posición de Daniel fue decir, yo sé que yo no puedo hacerlo, pero hoy tomo una determinación y hoy determino no contaminarme, hoy determino ponerme en una situación donde necesito redención. En Juan 8:36, así que si el Hijo os libertares, verdaderamente libres seréis. Nuestra redención apunta al Hijo de Dios. Nuestra redención, así como Daniel dijo, ya yo no puedo hacerlo, también yo creo que nosotros como individuos, como familia, como comunidad de fe, pero también como sociedad, estamos en un punto, hermano, donde tenemos que decir, ya no podemos hacerlo. Invoco el nombre de Dios sobre mi situación porque no tengo recursos para resolver esto. El resultado de todo esto, versículo 9, Daniel obtuvo gracia y buena voluntad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo nos está diciendo, pareciera que esto lo escribió Daniel, pareciera que esto no lo escribió Pablo. Pablo nos está diciendo, no hay solución fuera de Cristo. ¿Quieren buscar una solución? Miren a Cristo. ¿Quieren hallar gracia y favor? Está la redención de Cristo. Hay un versículo que yo creo que resume todo esto de manera muy genial, de cómo no podemos conformarnos a lo que estamos viviendo, sino antes apuntar a Cristo, y está en Romanos capítulo número 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué cosa? No te conformes ¿a qué? A la Babilonia de hoy, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que nosotros comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo sí creo que esto lo escribió Daniel, esto no lo escribió Pablo. De verdad que sí. Yo leo esto y digo, no fue Pablo, fue Daniel. Pero sabemos que fue Pablo. Pero el mismo espíritu que inspiró a Daniel es el mismo espíritu que inspiró a Pablo para decirnos a los Danieles de este tiempo que no te adaptes, no eres una mascota de Babilonia, somos hijos de Dios. Tú no eres parte del sistema.
Daniel vivía en Babilonia, pero tomó la determinación que Babilonia no viviera en él. Formamos parte de este mundo, pero no somos este mundo. Nosotros, claro, tenemos interacciones sociales, políticas, económicas, lo que sea, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros no somos parte de Babilonia. Nosotros somos luz y sal en este mundo para anunciar las buenas nuevas de salvación. No te dejes contaminar, no te dejes influenciar. Mantén una posición de así como Daniel tú digas, decido no contaminarme, decido no formar parte de lo que todos forman. Tenemos que ser, no solo en lo individual, sino también en lo colectivo, algo que marque la diferencia. Quisiera llamar al grupo de alabanza, so if you can join us here in the stage, please, the worship team. En los tiempos de Hitler, la iglesia cayó. La iglesia fue parte de lo que Hitler promulgó, de lo que Hitler, de alguna manera, es ver cómo digo esto, desplegó en el país de Alemania. Pero la iglesia cayó. La iglesia fue parte de eso. Pero hubo voces disidentes, hubo voces que no se doblegaron ante lo que el dictador de turno les quiso imponer. Y entre ellos hubo un hombre, Martin Niemöller, lo voy a decir en español porque ni siquiera sé cómo se dice en alemán, un pastor luterano alemán. En una reunión con Hitler le dijo: o hacen lo que yo digo o todos van a campos de concentración. Él tiene una frase muy célebre que él dice: vinieron por los judíos, pero como yo no era judío, callé. Y así fue diciendo cosas hasta que dijo: vinieron por mí y como ya no había nadie que me defendiera, pues me llevaron. Algo así dijo. Este hombre, después de la reunión, le da la mano a Hitler y le dice: señor canciller del Reich, usted dijo, déjenme el cuidado del pueblo alemán, pero yo le digo, ni usted ni ningún otro poder del mundo está en posición de eximirnos a nosotros, la iglesia, de la responsabilidad que Dios nos ha encomendado con el pueblo y con la patria. La iglesia, son tiempos de no callarse. No ante el sistema político, no hablo de eso. Son tiempos de no callarnos ante las situaciones que cada vez son más opresoras a nuestra fe. Lo más curioso es que lleguemos a sentirnos exiliados en nuestro propio país. Eso es lo más terrible. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana. Que reflexionemos cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestros desafíos que nos están llevando a conectarnos más con Dios. Y que juntos en esta mañana oremos todos, pero antes de orar podamos leer todos juntos este pasaje de 2 Corintios, que yo creo que resume mucho de cómo nos podemos sentir, pero a lo que Dios nos está llamando. Así que si todos unidos lo podemos leer. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Ahora digamos todos juntos con fuerza: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros con fuerza una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Señor, gracias, Señor.
porque le estás haciendo o nos estás haciendo un llamado a tu pueblo, Señor, a que no nos conformemos a este mundo, Señor. Que así como Daniel lo hizo, Señor, Dios mío, tomemos con denuedo y con determinación decisiones en pos tuyo, Señor. Bendice a tu pueblo en tiempos difíciles, Señor, en tiempos donde puede haber opresión a nuestra fe, pero donde estamos seguros y convencidos, Señor, que la victoria le pertenece a nuestro Dios soberano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.